Buenos días. Buenos días. Es muy temprano, ya nos levantamos a las 6 por la mañana, ahora es a las 7 y nosotros vamos a dirigirnos hacia el aeropuerto. Vamos a tomar nuestro vuelo aquí desde Río de Janeiro. Vamos a hacer una escala en Santiago de Chile y desde Santiago de Chile vamos a volar ya directos a Cusco, en Perú. Así que ese va a ser nuestro próximo destino. Estoy un poco asustado porque sabiendo como Cusco es en una altura muy grande, ¿no? Unos 3000 metros, así que vamos a ver cómo nos va. Ya, nosotros vamos a salir de aquí de nivel del mar. Entonces, bueno, hay recomendaciones de que quizá tomar una pastilla antes de viajar, quizá estar bien hidratado, en fin, nosotros vamos a intentar beber bastante agua, estar tranquilos, y hemos comprado aquí en Río de Janeiro una pastilla que realmente parece que ayuda a oxigenar en caso de que nos sintamos un poco mal. Pero por ahora no la vamos a tomar, solo en el caso de que nos sintamos pues un poco ahogados o con falta de oxígeno, que la tomaremos. Ya estamos esperando aquí en la fila de embarque en nuestro primer vuelo de hoy, que va desde Río de Janeiro hasta Santiago de Chile. Estamos aquí ya haciendo la fila. Y una cosa chistosa es que nosotros pensamos que el vuelo va a ser corto, pero realmente es 4 horas. 4 horas y 40 minutos, casi 5 horas. Es algo muy... como... no sabíamos. Ya, nos imaginamos los dos que el vuelo sería mucho más corto. Sí. Pero bueno, es el tiempo que es necesario y ahora vamos a embarcar en un ratito y aprovechamos para contaros lo que sucedió cuando fuimos a pedir el Uber aquí en Río de Janeiro para venir hasta el aeropuerto. Es una historia que sirve como advertencia para todos vosotros, también como aviso. Y es la primera vez que nos pasa. Realmente usamos Uber bastante en cualquier país de los que llevamos viajado y siempre funciona muy bien. Yo siempre hablo muy bien de Uber para la gente que no conoce y en fin. Hoy ha pasado algo muy raro. Nosotros solicitamos el Uber y estábamos viendo en el aplicativo que llegó a nuestra calle, pero el coche no paró exactamente en el punto de partida que nosotros habíamos marcado. El coche paró en el otro lado de la calle y más o menos a unos 100 metros. Entonces nosotros pues hicimos la llamada al conductor para decirle... Intentamos llamar varias veces. Y también mandamos un mensaje. Y mensajes. Y el conductor ni atendió las llamadas ni respondió los mensajes. Sí, y en este momento yo dije a Fran, oye, que con este tiempo todo, el dinero está como contando. Ya está contando, porque el conductor puso como que ya había llegado al lugar. Entonces nosotros, como estábamos también con prisas para venir al aeropuerto, decidimos ir caminando hasta donde estaba marcado y que estaba el coche. Y empezamos a caminar y cuando íbamos en dirección al coche, el coche que decía en el aplicativo era un Chevrolet blanco, pero el coche que estaba parado exactamente en el punto que el aplicativo marcaba era un Renault de color rojo. Y cuando llegamos, pues ya nos dimos cuenta, ¿no?, de que no era nuestro coche. Sí, yo pensé que era un Uber de alguien. Claro, pero solo había ese coche en ese punto de la calle, exactamente en el punto que nos marcaba a nosotros en el aplicativo. Exacto. Yo hablé con el conductor que había dentro del coche y me dijo que él se llamaba diferente al conductor que estaba marcado para nosotros. Entonces obviamente nos subimos al coche. Si esto os pasa alguna vez, que el coche que viene a recogeros es diferente del que aparece en el aplicativo, nunca os subáis, porque vosotros no tenéis ninguna garantía, no sabéis con quién estáis subiendo. Y lo que hicimos fue notificar a Uber
Y realmente en el aplicativo de Uber había un botón que decía emergencia y yo pensé que era el contacto a la emergencia con Uber, pero cuando llamas a este número de emergencia, aquí al menos en Río de Janeiro llamó directamente a la policía y la policía me dijo, no, tienes que preguntar a Uber. Después, como habíamos llamado a la policía, Uber es notificado y entró en contacto con nosotros y entonces nosotros pudimos ya relatar lo sucedido, abrir um caso que vão investigar. Aí no caso, no seu aplicativo mostrava que o motorista havia chegado. Isso. Só que quando você verificou, era um outro carro e um outro motorista, é isso? Correto. Aí foi você mesmo que fez o cancelamento da viagem? Eu fiz o cancelamento. Pronto, eu localizei aqui a viagem. Tá com o nome de Diogo, o motorista, essa viagem? Isso era o que aparecia para mim, Diego. Só que também quando você foi verificar, não era esse motorista. Eu falei para ele e ele falou que não era Diego. Entendi. Pronto, eu vou estar aqui registrando, tá, o ocorrido. A Uber ela vai estar verificando essa questão, né, fazendo uma investigação da conta desse motorista, da caso ele esteja realmente utilizando uma outra conta de outra pessoa, a Uber possa estar tomando as providências para que isso não volte a acontecer com outros usuários, tá? O setor responsável de investigação vai estar entrando em contato com você por mensagem através do seu aplicativo. Qualquer questão de segurança, você pode estar entrando em contato conosco, tá? Obrigado. Pero bueno, veníamos después desde el teléfono de Ingrid, porque estábamos con prisa. Sí, porque Fran intentó cancelar el viaje desde su teléfono y no que conseguí. Entonces yo tenía que pedir un otro Uber desde mi teléfono. Ajá. Cuando por fin conseguí cancelar el viaje de este Uber, que hubo el problema, Uber nos cobró una tasa para cancelar. Y bueno, nosotros tomamos el Uber que Ingrid pidió y de camino ya hacia el aeropuerto pues estuvimos hablando con el conductor, contándole lo que nos había pasado y él nos dijo que hicimos muy bien porque existen algunos fraudes, que algunos son incluso para ganar esa tasa o para ganar el precio del viaje sin hacerlo, pero que incluso hay fraudes de secuestros, de robos, en fin, múltiples opciones que no queremos ni imaginar. Y bueno, gracias a Dios llegamos sanos y salvos aquí al aeropuerto y queda como aprendizaje para nosotros y para todos vosotros también una alerta de que verifiquéis siempre en estos aplicativos que el coche que vino a recogeros es realmente el coche que está registrado en el aplicativo. Sí. Ya comimos algo en el aeropuerto de Río, también compramos nuestras aguas para el viaje y ya pronto creo que vamos a embarcar. Así que nos vemos ahora en el aeropuerto de Santiago. Estamos ya en Santiago de Chile, estamos aquí en el aeropuerto ahora haciendo esta escala antes de continuar para Perú. Exacto, tenemos unas 3 horas de escala, pero vosotros no vais a creer lo que veíamos desde el avión. Era muy bonito ver los Andes. Ese paso sobrevolando los Andes fue bonitísimo. Sí, todas las montañas con nieve, wow. Ha sido una experiencia muy bonita, la primera vez para ambos que hacíamos esa ruta y sí, ha sido lindo. Y es muy triste que no podemos conocer a Chile
porque yo nunca visité Chile. ¿Tú? Tampoco. Tampoco. Así que es como un poco triste que estamos aquí, pero no vamos a salir del aeropuerto. Pero quedará para la próxima oportunidad. Tendremos oportunidades seguro para venir a visitar Chile. Sí. Y el aeropuerto aquí en Santiago de Chile nos ha parecido que está muy vacío. No sé si es hoy o si siempre es así, que no tiene muchos vuelos. Y nada, estaremos aquí ahora descansando un poco, a ver si comemos también algo y en breve tomamos nuestro vuelo para Cusco, en Perú. Ya llegamos a Cusco, Perú. Sí. Estamos ahora mismo esperando aquí en la puerta del aeropuerto por un Uber. Vamos a ver si conseguimos llegar hoy a nuestro hotel. Y por fin, después de 12 horas viajando, llegamos a nuestro hotel en Cusco. Y vamos a haceros un pequeño tour antes de que nosotros nos vayamos también a cenar alguna cosa, que como ya es tarde tendremos que pedir un delivery y tenemos que descansar, que estamos muy cansados. Pero antes de eso, el tour... El hotel es como un apartamento. Este es el cuarto de baño. Tiene aquí... una sala. Esa salita. Cocina. Tiene una cocina aquí, con microondas, un frigo, un microondas y tiene aquí la habitación, que me parece que es lo mejor aquí. La cama parece cómoda, sí. Tiene televisión. Con la televisión, sí. En fin, unos cuadros aquí decorando. ¿Y tenemos alguna vista o no? Bueno, por ahora no se ve nada, ¿no? Está todo oscuro. Creo que es un patio de la casa. Y mira cómo ponen aquí en... Ah, sí, en el cobertor. Hotel Golden Inca, Cusco, Perú. Tengo que deciros una cosa que pasó conmigo y es la razón por qué no estoy muy animada ahora, en este momento, es que cuando nosotros aterrizamos con el avión, de repente me sentí muy mal. Me faltaba oxígeno y me sentí en un momento que no pude respirar porque creo que yo estaba pensando mucho de la problema de la altura antes del viaje. Entró el pánico en mi cuerpo y ya mis dedos empezaban a ¿cómo se dice? Perder sentimiento, mi cara tenía como sensación muy raro por el pánico, ¿no? que tenía y bueno, no había nada para hacer. Es la idea que yo tenía en este momento que me puso en el pánico, es que ahora estoy aquí, no puedo respirar y no puedo salir más, no hay vuelta atrás. Y esto me puso muy nervioso. Pues claro, pero bueno, también porque llegaste durmiendo aquí a Perú y yo creo que te despertaste y lo normal, que cualquier persona a lo mejor se marea. Le costó un poquito tranquilizarse y ahora, bueno, está un poco más emocionada por recordarlo, pero estaremos aquí bien y ahora ya hemos venido en el taxi hasta el hotel y vamos a cenar algo como os dijimos anteriormente y descansar y ya mañana estaremos al 100% para salir a conocer la ciudad y mostrarosla a todos vosotros. Estamos deseando pasear en un lugar que ya teníamos tanta ilusión de venir a conocer. Estamos encantados de haber llegado a Perú. Así que, bueno,
Por hoy, en este vídeo de nuestro día de viaje, nos despedimos y agradeceros que hayáis visto este vídeo hasta el final y pediros para suscribirse al canal si os gusta nuestro contenido. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Chao!